Los militares venezolanos en el exilio le quitan la máscara al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y la acusan de ser el rostro y la voz de un grupo de uniformados corruptos que, sin haber tenido los mejores sueldos, hoy son millonarios inversionistas que tienen a sus hijos y familiares en el exterior, no viviendo como socialistas, sino como grandes capitalistas. Este es un reportaje de nuestra periodista Yasmín Velasco, que usted podrá ver junto a más historias diferentes suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Veamos. Padrino López es un comodín, es un títere. Hoy, con nuestras plumas y nuestra tinta, y mañana, si fuese necesario, con nuestras armas, a defender la República Bolivariana de Venezuela. En muchas de estas empresas son socios con la esposa de Padrino. Definitivamente, en manos de Padrino López se ha perdido la Fuerza Armada Nacional. De hecho, ya no tenemos componentes sino pandillas. Porque han hecho pues que a lo largo y ancho de Venezuela dejar de hacer y dejar pasar. Nadie puede ser tan ingenuo de pensar que esto fue producto del azar. Todos, soldados y soldadas de la patria, reiteramos irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad. Padrino López es el actual ministro de la Defensa de Venezuela. Es un hombre de 57 años de edad, casado y con 2 hijos, cuya vida social ha generado controversia en España, donde viven, por lo que constantemente son foco de la prensa internacional. Testigo Directo conversó con algunos especialistas que conocen directa o indirectamente a Padrino López y coinciden en afirmar que genera repulsión, admiración y hasta miedo. Tenemos que salir a la calle con miedo. A mi primo lo atacaron, fue Fuerzas Nacionales Bolivarianas. Aquí se acabaron las autoridades, aquí autoridades no hay. Esta represión no más, no más. Manifestarse ajustado a la Constitución les puede costar no solamente la libertad, sino, como en el caso del capitán Acosta Arévalo, costarle la vida. Rafael Ramón Acosta Arévalo fue un militar venezolano con el rango de capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue víctima de una desaparición forzosa después de ser acusado por Nicolás Maduro de conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado. Lo único que pudo hablar estaba pidiendo auxilio. El Ejército de Venezuela era una de las instituciones más respetadas dentro y fuera del país en la década de los 80. Todo cambió y se profundizó en el año 2014, cuando Padrino López a la cabeza aumentó la corrupción, la opresión y las muertes, generando el odio de la población. En abril del año 2020, el proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, o CCRP por sus siglas en inglés, puso al descubierto una red de empresas privadas y bienes raíces en los Estados Unidos, a manos de familiares del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Primo, hoy el pueblo te pide y te clama libertad. Es alguien que se ha cuidado mucho y yo también creo que eso explica por qué está donde está y por qué ha logrado, digamos, sobrevivir, digamos, a la cima del poder durante tantos años. La investigación periodística reveló que son 24 empresas entre Venezuela y los Estados Unidos, entre ellas Trámites Consulares INC, ubicada en un parque empresarial no tan rutilante de Miami, cuya actividad es gestionar prórrogas de pasaportes y ofrecer apoyo a quienes buscan asilo político. Su directora, una flamante ex concursante del Miss Venezuela, Luzmila Padrino Rojas, prima de Padrino López. Por un lado están sus primos y sus tíos que están instalados en Estados Unidos, que tienen una serie de empresas, pero si uno hace toda la suma de todas las propiedades, por ejemplo, son $4,5 millones, no es una suma despreciable, diría yo.
Padrino López no está solo. La base de datos que maneja la OSCRP incluye documentos internos de la Fuerza Armada venezolana, donde figuran más de 300 nombres. La lista fue depurada con lupa para concentrarse solo en los generales que hoy forman parte de un cartel llamado el Club de los 35 y que tienen dinero invertido en sectores claves como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. Ahí descubrimos que más de 100 generales contratan con el Estado, ya sea a través de empresas públicas o de privadas, y que entre todos tienen más de 220 contratos. Cuando Nicolás Maduro inventó esta cosa de colocar un general de brigada al frente de cada rubro, se puede ser delegado de división, encargado de las caraotas, encargado de la leche, encargado del azúcar, encargado del arroz, ¿qué hizo? Lo que hizo fue corromper más a la Fuerza Armada. Que tiene que ver con la creación de una empresa que se llama Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Caminpec, que si uno la analiza puede realizar en Venezuela toda la actividad minera que antes le estaba dada a Benalú, a Alcasa, a todas estas empresas, pero también la actividad petrolera y gasífera. Contrario a lo que pudiera pensarse, este negocio redondo de los militares no es exclusivo de Padrino López. Las investigaciones dan cuenta de que es un cáncer que se instaló en la Fuerza Armada Nacional y está haciendo metástasis. Visitamos todas o casi todas las empresas en el lugar físico donde estaban registradas. Muchas estaban en apartamentos residenciales, otras no existía la dirección, otras eran talleres de mecánica sin ninguna conexión supuesta con la empresa, lo que pues nos permite decir que también hay muchas de estas empresas son empresas fantasmas. En medio de una Venezuela que transita por el camino de la hiperinflación, que pulveriza los salarios de la mayoría de los trabajadores, están estos militares, cuyos negocios millonarios también revelaron una vida que no se corresponde con los sueldos y salarios que devengan. Ningún general que pueda justificar que vive del salario que recibe como militar. Y esto es importante decirlo. Nosotros tenemos generales que hasta hace poco estaban recibiendo $17 al mes. Una constancia de trabajo a la que tuvo acceso el proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado OSCRP evidenció que el general de división Jesús Emilio Vázquez Quintero devengaba un monto mensual de 173.734 bolívares, más un bono alimentario mensual de 25.000 bolívares, que en total sumó para el año 2019 la cantidad de 198.734 bolívares, que al cambio en divisa estadounidense no llegaba a los $10. Tenemos otro caso, por ejemplo, de un general que tenía contratos con hospitales, vendiendo repuestos, con batallones, con Ministerio de Defensa. Este es el fiscal general de la Fiscalía Militar. Recuerdo, por ejemplo, a Richard López Vargas, por ponerte un ejemplo, que fue mayor general de la Guardia Nacional. Yo lo conocí de teniente en la EFOFAC, un oficial apegado a la legalidad, un oficial institucional. ¿Y en qué se convirtió? Bueno, se convirtió en un perro del régimen, se convirtió en un individuo que para llegar a mayor general tuvo que dedicarse a fortalecer el tráfico de drogas, tuvo que llegar a fortalecer las operaciones de narcotráfico dentro del territorio venezolano. Hoy en día ya no es comandante general de la Guardia Nacional, pero es jefe de la Oficina Nacional Antidrogas. Hay un caso del general Akenatón Noguera que tiene más de 40 contratos y los contratos son para hacer eventos con ministerios o con instituciones públicas. Todo lo anterior lo sabe Padrino López, el jefe máximo de las fuerzas militares. Tenemos un grupo importante de oficiales y tropas. Sabe de los sueldos, sabe de los nombramientos y tiene pleno conocimiento de los contratos. Está claro que no todos los militares liderados por Padrino López reúnen las condiciones para formar parte del cartel Club de los 35. A partir de cierto grado dentro de los oficiales pueden empezar a acceder a tener mucho poder, a amasar más poder. Ese grado es teniente coronel. Entonces sí hay descontento, según lo que nos dijeron, entre los rangos más bajos y también entre los suboficiales. Una Fuerza Armada que en este momento
está depauperada porque no tienen ni siquiera alimentos para los soldados. La verdad es que hoy el verdadero militar no tiene mucho interés y no tiene el incentivo para permanecer en la institución castrense. ¿Qué pasa del general hacia abajo? Es como una tribu, ¿no? Entonces cada uno está dentro de su rango criminal como tal. Y es verdad, es posible que no todos los oficiales subalternos estén involucrados en casos de corrupción o no pertenezcan a alguna tribu de esta, es verdad, pero los que no están involucrados o están en su casa sin cargo, o están en la frontera, o están firmando un libro mensualmente en su componente porque no le dan cargo. La corrupción en Venezuela no es nueva, pero sí ha variado en esencia e intensidad. Si bien antes era una cuestión de políticos, ahora cada vez más los protagonistas son militares. Te voy a enseñar algo más que disparar. 1, 2, 3. 3, 2. De las grandes inversiones o de su participación en las distintas empresas tendrán conocimiento gobiernos como Rusia, China o Irán, los principales aliados de Venezuela. Ellos lograr mantenerse sin tener que pasar por las sanciones. Han buscado que entre dinero en efectivo, y por lo menos Irán, lo que tiene que ver con los pakistaníes, Malasia, llegan a Venezuela con efectivo, compran, por ejemplo, petróleo en unos barcos que no tienen nombre, unos barcos que no tienen ningún radar y se lo llevan al mercado negro. Y así de esta forma se entiende cómo de la noche a la mañana los militares estén amasando millonarias sumas de dinero. No en vano el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a Padrino López y por su cabeza pide $10 millones. Han llegado al irracional extremo de colocar precio a algunas autoridades, que implica asignarle un valor monetario al proyecto humanista de justicia social que encarna la revolución bolivariana. Desde Venezuela se han lavado aproximadamente $800.000 millones. Testigo Directo quiso conocer la versión del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en torno a estas denuncias. Se envió una carta al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, cumpliendo con los protocolos, y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. Padrino fue un hombre con una gran relación desde el punto de vista militar con los Estados Unidos. Además habla perfectamente el inglés e incluso sus hijos nacieron en los Estados Unidos. Entonces ahora tiene un discurso totalmente antiimperialista, que yo no se lo critico por antiimperialista, se lo critico es por las profundas contradicciones que como ministro de la Defensa le está dejando a nuestra institución castrense. Y el imperio norteamericano se ha quitado la careta para ir ya por la vía directa de la agresión militar. La Fuerza Armada hoy prácticamente es un partido político. Padrino López es sin duda uno de los hombres fuertes del régimen. Todo parece indicar que no será fácil sacarlo del juego del poder, que para muchos solo está en manos de sus propios compañeros militares. Nosotros venceremos. Bueno, y sobre Padrino López hay muchas especulaciones, y una de ellas es: ¿y por qué está amasando tanto dinero fuera de Venezuela? ¿Será que quiere abandonar el barco? ¿Usted qué opina? Hágalo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @Testigo Directo. Y bueno, si quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.